Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender qué es el complemento de régimen y técnicas para reconocerlo, así que vamos a ello. El complemento de régimen es una función oracional introducida por una preposición que es exigida por el verbo. Este complemento transmite información básica para completar la significación del verbo. Es decir, es un complemento que si elimináramos de la función de la oración, esa oración le faltaría algo. Es necesario. Ese verbo exige ese complemento. Pues bien, hay algunos verbos que tienen complemento de régimen, hay otros que no, hay unos que sí lo exigen y otros que no. Vamos a ver diferentes ejemplos. Además, hay una manera de reconocerlo y es saber primero que siempre va a ser un sintagma preposicional. Lo que pasa es que dentro de los sintagmas preposicionales hay algunos que pueden tener función de complemento circunstancial. Entonces, o por ejemplo, complemento indirecto también. Entonces, ¿cómo detectarlo? Pues bien, vamos a preguntarle al verbo con esa preposición, o sea, vamos a identificar el sintagma preposicional y preguntaremos al verbo esa preposición más qué. Pero vamos a verlo ahora mejor en la práctica. Aquí tenemos este primer ejemplo. Mi padre habla continuamente de ti. Vemos el verbo primero, habla. Mi padre es el sujeto, habla continuamente de ti es el predicado. Dentro del predicado vemos aquí un sintagma preposicional, de ti. Mi padre habla continuamente, de ti, ¿veis? La preposición que acompaña aquí, o sea, la preposición de este sintagma preposicional es de. Si yo le pregunto al verbo de qué habla, ¿veis? De qué más verbo, podemos poner aquí incluso de qué más el verbo que tenemos. ¿De qué? ¿De qué habla mi padre continuamente? De ti. ¿Veis? Como pregunto con esa preposición, es necesario este sintagma preposicional para completar el significado de esta frase, porque si simplemente digo mi padre habla continuamente, me queda como un poco ¿de qué? ¿No? Me falta esa información. Pues este verbo exige este complemento, por lo tanto este es el complemento de régimen. ¿Veis? Vamos con esta. Mi amiga renunciará a ese puesto de trabajo. Renunciará. Verbo, mi amiga es el sujeto, renunciará a ese puesto de trabajo, es nuestro predicado. ¿Veis aquí este sintagma preposicional con la preposición a ese puesto de trabajo? Con la preposición a, sabéis que también puede ser, por ejemplo, complemento indirecto. Pero aquí estudiamos este caso. Mi amiga renunciará. Me quedo yo con la intriga. ¿A qué? ¿Veis? Pregunto con la preposición ¿a qué renunciará? Con la preposición ¿qué? Y el verbo. ¿A qué renunciará? A ese puesto de trabajo. Pues como respondo con este sintagma preposicional, este sintagma es el complemento de régimen. ¿Veis? Además, una cosa importante, hay como una lista de verbos que exigen ese complemento de régimen. Id apuntando que estos son verbos que normalmente tienen ese complemento de régimen. Me despido de vosotros. Yo es el sujeto omitido, no aparece, pero es el sujeto. Yo me despido de vosotros. Despido es el verbo. Y aquí vemos un sintagma preposicional. Así que puede ser un complemento de régimen, pero vamos a estudiarlo más a fondo. Si le pregunto al verbo de qué me despido de vosotros, ¿respondo con este sintagma preposicional? Sí, pues es el complemento de régimen. Además, si digo simplemente me despido, pues no, tengo que añadir no me despido sin más. Esta información es necesaria para completar el significado de lo que quiero transmitir. Quiero transmitir que me voy a despedir de vosotros. No me voy a despedir sin más, no me despido de... Me concreta, ¿de qué? ¿Vale? ¿De qué me despido? Vamos con más ejemplos. Los policías velan por nuestra seguridad. Velan es el verbo. Los policías es el sujeto. Velan por nuestra seguridad. El predicado. Dentro de este predicado vemos un sintagma preposicional. Empieza por la preposición por. Puede ser un complemento agente, puede ser un complemento circunstancial de causa, puede ser un complemento de régimen. Así que vamos a ver si es ese complemento de régimen exigido por el verbo. Los policías velan. Pues parece que
es necesaria esa información, ¿no? Parece que sí es un complemento de régimen. Pero vamos a hacer esta pregunta mágica. ¿Por qué velan los policías? Por nuestra seguridad. Por lo tanto, complemento de régimen. El verbo velar exige, velar por, ¿vale? Va unida esta preposición con este verbo, es necesario. Por lo tanto, complemento de régimen. Se arrepintió de su error. Él o ella es el sujeto omitido, se arrepintió de su error es el predicado, arrepintió es el verbo. Sintagma preposicional de su error. Tenemos esta preposición. ¿De qué se arrepintió? De su error, ¿vale? Complemento de régimen. Además, aquí le añade el significado a esta oración. Se arrepintió. ¿De qué? De su error, de haber hecho mal, no sé qué. ¿De qué se arrepintió, no? Los alumnos se burlaron de su compañero. Los alumnos, sujetos, se burlaron de su compañero predicado. Además, el verbo es burlaron. Sintagma preposicional de su compañero. ¿De qué se burlaron? ¿O de quién? También, ¿veis? Aquí en este caso puede ser quién también, si se refiere a una persona. Se burlaron de su compañero. Complemento de régimen. Además, como veis, si quito ese complemento, la oración pierde ese significado. Los alumnos se burlaron. Pues necesito saber concretamente de quién, ¿no? Del profesor, de una persona que pasaba, de quién, ¿no? Pues de su compañero. Es necesaria esa información. Como veis, estos verbos también apuntadlos en la lista de verbos de complemento de régimen típicos. Velar por, arrepentirse de, burlarse de. Vamos ahora a practicar con estas oraciones. Para ello os invito a parar el vídeo, hacedlas vosotros, identificar los diferentes complementos de régimen que podamos encontrar y luego continuáis el vídeo para ver si lo habéis hecho bien. Yo empiezo ya. El primero nos dice, el ejercicio consta de dos apartados. El verbo es consta, el ejercicio es el sujeto, consta de dos apartados el predicado. Tenemos aquí un sintagma preposicional. Entonces, si yo digo el ejercicio consta, me falta, ¿no? Consta de que como veis, esa preposición es exigida por el verbo. El verbo necesita ese sintagma preposicional. Como lo necesita, efectivamente es un complemento de régimen. Vamos a preguntar la pregunta mágica. ¿De qué consta el ejercicio? Consta de dos apartados. Efectivamente, complemento de régimen. Usted goza de buena salud. Usted, verbo, goza de buena salud, predicado. Usted, verbo. Usted es el sujeto, goza de buena salud, predicado. El verbo es goza. De buena salud es un sintagma preposicional. ¿Usted goza? Pues ahora no. ¿De qué, no? ¿De qué goza usted? ¿Veis? Complemento de régimen. Este sería el complemento de régimen. La decisión depende de ti. La decisión, sujeto, depende de ti, predicado, el verbo es depende, y el sintagma preposicional de ti. La decisión depende. ¿De qué? ¿De quién? ¿No? De ti. Pues ¿de quién depende la decisión? De ti. Complemento de régimen. Confío en vosotros para el proyecto. Yo, sujeto omitido, confío en vosotros para el proyecto, es el predicado con este verbo, confío. Hay dos sintagmas preposicionales, en, vosotros y para el proyecto. Entonces vamos a ver aquí qué pasa. Confío en vosotros, ¿en quién confío? En vosotros, complemento de régimen. Verbo típico, confiar en, necesita, siempre confiar en. Esa preposición la necesita. ¿Y qué sería para el proyecto? ¿Para qué fin confío en vosotros? Complemento circunstancial de finalidad sería en este caso. ¿Vale? Es más, esta información es secundaria. Lo importante es confío en vosotros. ¿Para qué? Pues ya, información secundaria. Pero importante, veis aquí cómo es necesaria esta unión del verbo con esta preposición y no con esta. Hizo un dibujo para su padre. Hizo, él o ella, sujeto omitido. Hizo un dibujo para su padre, predicado. Verbo hizo, sintagma preposicional. Para su padre. Aquí en este caso, ¿para qué lo hizo? ¿No? ¿Qué significado aporta? De finalidad también.
complemento circunstancial de fin, no es un complemento de régimen. En este caso no hay complemento de régimen. ¿Vale? Hizo un dibujo, la información importante es hizo un dibujo, hizo no necesita expresamente esa preposición para completar su significado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.